Es cierto que si mis residuales tienen unos valores tal que se anulan entre ellos, es un escenario muy bonito. Sin embargo, es un escenario muy ideal. Por ejemplo, lo que discutíamos al final del video anterior era un escenario donde solo hay 4 puntos internos. Y eso en realidad no va a ocurrir. Pensemos en algo un tanto más real. Yo tengo mi dominio. Este dominio va desde un x1 hasta un x2. Y yo sé que allá adentro hay infinitos puntos. Tomemos un diferencial de toda esta situación. Un diferencial de x. En este diferencial aparecerá un residuo. Por lo que podemos establecer una expresión como r de x. Siempre definiendo que r está definido como el residual en una posición específica x, y. Entonces, este sería el residuo en un diferencial. Y esto ocurriría en los infinitos puntos o infinitos diferenciales o infinitas rebanaditas de todo este dominio. Si yo quiero sumarlos todos juntos, dado que estoy trabajando con diferenciales, pues lo que necesito es una integral. Sería una integral de x1 a x2 de r de x. Y lo que yo estaría buscando es que esto sea igual a 0. Este sería como la generalización de lo que hablábamos anteriormente. Estamos estableciendo que tengo un conjunto, en este caso infinito, de residuales, de errores, de aspectos a compensar, y que al sumarlos todos juntos se anulan entre ellos. De manera que a gran escala, visto desde afuera, no ha pasado mucha cosa por haber interpolado. Esta expresión integral representa una ecuación. Una ecuación donde queremos saber qué valores provocarían que esta integral se haga 0. El residual lo podemos considerar como definido, ya que habíamos escrito esto. Por lo tanto, podríamos decir que R es dd de x, de k por dn de x, t más q. Es decir, la ecuación de Poisson, pero pasado todo a un lado, es la definición del residual. Dentro de esta expresión tenemos muchas cosas que conocemos, pero principalmente lo que no sabemos, aunque hemos dicho que sí, son los valores de t. Entonces técnicamente tenemos una ecuación donde las incógnitas son t. Estamos planteando que existen unos valores de temperatura tal que esta integral se haría 0. Ahora bien, dejándolo solo así puede ser un poco complicado. Sería como demasiado ideal todavía que me den una cantidad infinita de valores tal que estos infinitos valores en realidad se anulen entre sí. Para mejorar nuestros chances vamos a aplicar una herramienta matemática, básicamente un pequeño truco. Vamos a pensar en otra función, vamos a decir que se llama w de x o simplemente w. Este w es de weight, que en inglés es peso, es decir, le vamos a poner peso a toda esta situación. Regresemos al dominio, que va de x1 a x2, donde tenemos un pequeño diferencial y nos decimos que en ese diferencial está actuando un residual. Pero ahora le vamos a añadir que aquí también hay un peso, es decir, estamos estableciendo explícitamente qué tanto afecta este punto el resultado con respecto a todo lo demás. Con esto estamos haciendo un poco explícita la influencia que cada punto, cada uno de los infinitos puntos, tiene en todo el resultado. Por lo que ahora la expresión sería el peso por el residual con un dx. Solo por aclaración, siempre R es el residual evaluado en una posición específica y W es la función del peso evaluada en una posición específica. Ahora, al sumar todo esto, tengo esta ecuación. Ahora integro W por R de x igual a 0. Ahora lo que estoy diciendo es que voy a sumar todos los errores, pero estos errores van ponderados con una función de peso. Va manipulado qué tanto influyen unos sobre los demás y viceversa. Quienes influyen más, quienes influyen menos. Entonces con esto mejoramos las probabilidades de que existan valores de temperatura que provocan que esta ecuación sea cierta. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos aplicando una restricción. Estamos diciendo esta ecuación tiene que ser verdadera. Los valores de temperatura, cuando finalmente los encontremos, cuando dejemos de asumir que los tenemos, tienen que cumplir esta ecuación. Ahora, utilizando esto junto con los conceptos de localización,
Tenemos nuestro elemento local, que va de x1 a x2, con dos temperaturas asumidas T1 y T2 en los extremos, y que tiene una longitud L. Tomando la expresión integral, sustituimos R por su definición, de manera que nos queda esta expresión de acá. Y como decíamos, todo esto se interpreta como una ecuación donde los datos que en realidad andamos buscando son T1 y T2. Es una ecuación con T1 y T2.